Al oeste de La Rioja, cerca de la divisoria de la región con tierras burgalesas, la villa de Ezcaray extiende su plácido caserío entre las peñas de San Torcuato y San Quílez. El entorno es un valle abierto sobre la cuenca alta del río Oja, con brochazos verdes de hayedos y pinares, y un macizo montañoso que tiene en el pico San Lorenzo su cumbre mayor, atalaya que se enseñorea sobre la Sierra de la Demanda. El río Oja, que da nombre a la región, nace en estos montes tras el deshielo de 1000 arroyos tan cantarines como el pajarerío que anida en estas majestuosas arboledas. Con 143 kilómetros cuadrados, Ezcaray es de las jurisdicciones más grandes de La Rioja. Solo Alfaro, Cervera y Mansilla superan en extensión al municipio ezcarayense. A ustedes les puede parecer extraño que un cronista oficial de la Villa y Corte de Madrid venga a hablarles aquí, a las orillas del río Oja, este río que va muy caudaloso y que riega las comarcas de La Rioja y en particular de la villa de Ojacastro y de la villa de Ezcaray. Este Ezcaray, del cual ya se hablaba en el año 1110, pero no, yo no voy a hablar del Ezcaray del 1110, porque no venía entonces. Yo vengo desde hace 20 años y esto es algo que me da motivo ya para contar algo de esta ciudad, de esta villa ezcarayense, a la que trae mucha gente el turismo, también la gastronomía y el buen vino del que hablaba el señor don Gonzalo de Berceo. Este Ezcaray que guarda en sus recintos viejos palacios, viejas casonas, la del conde de Torremuzqui, que fue en su día señor de la villa y que se llamaba don Severo, y fundó una banda de música que hoy perdura y que alguna vez él dirigió. Y en esta villa fue hijo ilustre de la misma, un músico cuya música suena mucho en las plazas de toros. Me refiero al maestro Lope, a su pasadoble Gallito. Quiero contar que guarda, eso sí, grandes complejos urbanísticos que los veranos traen aquí masas verdaderamente humanas, de gentes de Bilbao, de Vitoria, de Burgos, de San Sebastián, y también vienen aquí muchos madrileños, como vienen luego el invierno a las pistas de Valdezcaray, las pistas de la nieve, que en alguna vez han servido de sucedáneo a las de Guadarrama, cuando en Guadarrama no había nieve. Y por eso quiero decirles que yo estoy de acuerdo con Fray Alonso de Guevara en cuanto a lo que Ezcaray se refiere en una sola cosa, que es en la alabanza de aldea, algo más que aldeas Ezcaray, no en el menosprecio de corte, porque uno sigue añorando con toda su fuerza a Madrid. Sea don Juan Sampelayo el ejemplo entusiasta de lo que todo viajero siente al llegar a estas tierras en cualquier estación. Pero la historia de Ezcaray tiene su mejor pregonero en don Dalmacio Baños, cura párroco e historiador, quien nos va a hablar desde la Plaza de la Verdura. Estamos en el corazón de Ezcaray, en esta plaza que recuerda el fuero real, otorgado a este valle por el rey Fernando IV el 24 de abril de 1312. En este fuero había dos cláusulas. Primero, que los de Ezcaray con sus mercancías no pagasen impuestos al pasar por los reinos de España. Y en segundo lugar, el famoso fuero de asilo para malhechores y asesinos. De este recuerdo histórico queda la argolla, que aquí en Ezcaray es signo de libertad y no de esclavitud. Quedan las fechas del fuero y también un pequeño rincón religioso, una hornacina y la entrada de una iglesia primitiva. De esta época entrañable e histórica también van quedando rincones y calles realmente de una belleza plástica de ensueño.
Don Dalmacio es el gran cronista de Ezcaray. No hay publicación que no le cite como fuente y guía de cualquier investigación sobre la villa. Pero sobre todo, don Dalmacio es el más celoso guardián del patrimonio artístico y los documentos históricos que hablan de estos lugares y de sus gentes. Estamos ante la parroquia Santa María la Mayor de este pueblo de Ezcaray, declarada Monumento Nacional en el año 1966. Un conjunto de siglos pesan sobre este edificio, que gira en torno a una torre del siglo XII. Exteriormente, la iglesia es una inmensa fortaleza, porque no podemos olvidar que fue iglesia fortificada en los siglos de la Edad Media, y de ella quedan unos cuantos vestigios, por ejemplo, torreones, fachada externa y sobre todo la famosa balconada, donde los señores del valle fueron colocando sus escudos a medida que iban entroncándose con otros linajes. La portada es del siglo XIV, aunque el arco de la puerta es del siglo XV y la puerta de madera es plateresca del XVI. El crucero es del siglo XV, como la parte trasera es del siglo XVII. Estamos en la primitiva iglesia románica del siglo XII, de la que se conservan todavía algunos elementos de la época. Por ejemplo, los capiteles, los contrafuertes, la pila bautismal, la pequeña capilla de la Inmaculada. Aunque actualmente su techumbre es del XV y el primer arco es del siglo XIV. Como original de esta capilla se encuentra el altar del Cristo, llamado en el pueblo el Cristo de los Ajusticiados. Está muy unido a la historia de Ezcaray. Ezcaray tuvo su fuero real de 1312 a 1490. Durante estos casi 2 siglos, la justicia no podía ahorcar a los malhechores, ni tampoco los feudales podían ahorcar a sus vasallos. Cuando el fuero desaparece, entonces se esculpe este Cristo. Es un Cristo estrangulado, con el cuello roto. El rictus de su cara es el de un hombre ahorcado. Además está degradado en juicio público, porque se encuentra rapado. Parece que quisieron decir a los que luego iban a ajusticiar que tuvieran un poco de esperanza, ya que Cristo pasó también por esta prueba. En este mismo altar se encuentran unas pinturas de Martín de la Cuesta del año 1643. Y respecto a la iglesia paralela, es del siglo XIV, estilo gótico, pero un gótico aragonés, o sea, capillas murales entre grandes contrafuertes. De esta iglesia paralela del XIV se conservan las 3 bóvedas centrales y las 6 capillas murales. En el siglo XV se rompe el ábside del XIV para convertirlo en ese actual crucero que ahora presenciamos. Y presidiéndolo se encuentra el gran retablo mayor, dedicado a Santa María la Mayor, la Virgen Sedente del siglo XIV, acompañada de San Pedro y de San Pablo, góticos del siglo XV.
Lo importante del gran retablo es que comienza a hacerse en gótico para terminarse en plateresco. Y la imaginería es hispanoflamenca en gran parte, como por ejemplo la impresionante Piedad, la Asunción Coronación, los evangelistas y también los altos relieves dedicados a la vida de la Virgen. Sin embargo, el resto de la imaginería es ya de estilo renacentista. En el ala izquierda, este altar gótico del siglo XIV. Imaginería hispanoflamenca de la misma época. Características de este altar es la imaginería rubia y los cráneos achatados de los apóstoles. Terminación del altar con ese gran calvario manierista de mitad del siglo XVI. Y en el ala derecha, este altar romanista de mitad del siglo XVI. La imaginería romanista, por ejemplo, el Calvario, San Mateo y escenas de la Anunciación, adoración de pastores, adoración de reyes, atribuible a Lázaro de Leiva. Y el gran alto relieve central manierista de la Piedad o Descendimiento, atribuible a Juan de Juni o a Beogrand. Lo último construido en la parroquia es el coro, exactamente del año 1662, y las dos capillas laterales de la misma época. Una de las joyas del XVII es el órgano ibérico, colocado en una de las capillas del siglo XIV. Este órgano fue construido por el famoso organero riojano Diego de Orío y Tejada. Esta piedra es de arenisca roja, extraída de las canteras de Santa Bárbara, de Ezcaray, claro. La utilizamos para restauración de monumentos, porque aquí tenemos muchos. Y claro, tenemos también una enfermedad que llamamos el mal de la sal, que adquiere salitre de la humedad de la tierra y con frecuencia tenemos que estar restaurando. Mal de la sal, mal de la piedra, el mal del paso del tiempo sobre la arquitectura que tanto afectara a la ermita de Nuestra Señora de Allende. Los empeños de don Dalmacio, con la ayuda del vecindario, hicieron posible la restauración de esta ermita del siglo XIV que guarda en su interior, entre otras piezas de valor, una colección de lienzos en la que están representados unos magníficos ángeles custodios de la Virgen.
En Ezcaray existe una larga tradición textil que viene de siglos. Nos encontramos en un taller que es el único que queda en esta zona y que se dedica fundamentalmente a la fabricación de mantas, tejidos, de moher y sus mezclas, fundamentalmente de lana. Los tejidos, dentro de su comportamiento, constan esencialmente de la urdimbre y la trama. La urdimbre la preparamos en un urdidero de mano y fundamentalmente damos la longitud y la anchura de los hilos. A continuación hacemos las cruces para que los hilos no se nos entrecrucen en los rizos del telar. Una vez que tenemos la urdimbre preparada, la tenemos que pasar al telar por un mecanismo artesano, complejo y que se necesita una gran preparación. Los hilos deben de ir siempre con la misma tensión, no deben tener distintas formas y una vez que están puestos en telar tenemos que tratar de tramar esa urdimbre, esa serie de hilos que hemos preparado con anterioridad. Entonces, la trama del telar se hace por medio de una lanzadera que lleva dentro de su interior una canilla, que es la función que nos encontramos en este momento haciendo. Ezcaray tuvo siempre una floreciente industria textil. Ya en el siglo XVII, los bajos de las viviendas se convirtieron en talleres de telares y de tintes. Este florecimiento culminó en el siglo XVIII y como signo de este florecimiento industrial de Ezcaray quedan estas plazas amplias, estas calles espaciosas y este conjunto de casas monumentales que hablan de la importancia y del prestigio de la industria del pueblo. La estación de Valdezcaray en invierno, que muy pronto visitaremos, y los meses de verano, con el consiguiente aumento de población, han transformado Ezcaray en una villa receptiva a las demandas del turismo más exigente, que prácticamente mantiene todo el año la dinámica laboral de la población. Los deportes de invierno, la caza, el excursionismo de acampada, una gastronomía de excepción y un entorno paisajístico ideal para el descanso en los meses vacacionales hacen de Ezcaray el lugar ideal para la confluencia de turistas no solo riojanos, sino castellanos, vascos, navarros y aragoneses. Como ven, estamos en el monte de la Sierra de la Demanda. Este monte pertenece al pueblo de Ezcaray. El monte está consorciado con el ICONA. El ICONA aquí ha realizado varias series de trabajos, como entre ellos es repoblaciones forestales y también mejoras de pastos. En las repoblaciones forestales pues se han hecho aproximadamente del orden de las 5.000 a 6.000 hectáreas de pino plantados. En las mejoras de pastos del orden de las 1.500. Dentro de estos trabajos está también la realización de pistas forestales que se habrán hecho del orden de los 100 kilómetros, 120. Dentro de estos montes, la masa forestal más riqueza, que es por su hábitat natural, tenemos el haya. El haya, que es de una madera muy buena,
se utiliza normalmente para la fabricación de muebles, como asimismo para los tallistas y decorativos que se hacen para los muebles. Dentro de este monte pues está el Valle del Rioja, donde están enclavadas una serie de aldeas, unas habitadas y otras deshabitadas. Habitadas están como por ejemplo Zaldierna, Azarrulla, San Antón, Posadas, etc. Como muy bien nos contaba el jefe de los guardas del ICONA, Instituto para la Conservación de la Naturaleza, en los alrededores de Ezcaray existe un rosario de aldeas que se suman a la belleza paisajística de la comarca. Son pequeños caseríos, la mayor parte de ellos deshabitados, que se mantienen difícilmente en pie a la vera del Oja o de sus pequeños afluentes. La riqueza maderera, centralizada en las herrerías y las fábricas de muebles de Ezcaray, mantiene junto a la industria turística un censo laboral considerable que ocupa a los habitantes de muchas pedanías vecinas. Estamos en el Monte San Lorenzo, con 2.262 metros de altura. Es la cumbre de La Rioja, el techo de la provincia de La Rioja, en el cual se encuentra ubicada la estación de esquí y montaña de Valdezcaray, y dispone ya de 11 instalaciones mecánicas que las podemos dividir en 4 telesillas y 7 telesquís. La capacidad de afluencia o de recibir esquiadores está cifrada en Valdezcaray en 7.100 esquiadores hora, y el personal que llega a la estación fundamentalmente proviene del País Vasco en casi un 30% de Vizcaya y un 25% de La Rioja. El resto del 50% restante nos viene de la provincia de Burgos, Guipúzcoa y Álava. También tenemos de Madrid, recibimos varios clubs de Madrid, sobre todo cuando la nieve en Navacerrada no existe o existe en poca cantidad. Bueno, este monte es un coto nacional de caza
Su mayor riqueza en caza es el corzo y el jabalí. También existe dentro de las especies de caza menor la perdiz y otros tipos de caza. La caza en su mejor es el corzo. Se dan unos permisos que pueden ser nacionales, locales o provinciales. Los señores que consiguen y pueden conseguir los permisos son permisos a repecho, se caza el corzo, tienen 3 días de cazar, y que aquí, pues hombre, hay buenos ejemplares, buenas piezas de corzo. Prueba de ello que ya tenemos conseguido aquí el récord nacional. Aunque Ezcaray, tal vez por su temperatura, no es específicamente tierra de vinos, ¿podríamos pasar por La Rioja sin visitar una bodega? Hablar de Rioja nos lleva ineludiblemente a hablar de vino, porque difícilmente se podría explicar la historia de Rioja sin el vino, cuya influencia pues, es de todos conocido. Podríamos dividir nuestra queridísima Rioja en 3 conocidas áreas, lo que es Rioja Alta, Rioja Baja y Rioja Alavesa, cuyas características, tanto de suelo como climatológicas, hacen que en unas u otras florezcan pues, diversas variedades de uva. De ahí salen los ya conocidos vinos, tanto tintos como rosados y blancos, cuyas elaboraciones nos llevaría muchísimo el discernir, y que cabe sobre todo resaltar quizás en la potencialidad de esos tintos, cuyos procesos de crianza vamos a tratar de resumir. Estos procesos, que empiezan inmediatamente tras la fermentación de esos vinos y que pasan a una segunda fermentación o fermentación maloláctica que tiene lugar en estos tinos de roble de una capacidad de 32.000 litros y que, dependiendo mucho de las temperaturas con que esas uvas han sido recolectadas, tendrá una duración u otra. Generalmente estas fermentaciones suelen acabar al inicio de la primavera, y es entonces cuando realmente los vinos pasan a las barricas de crianza o las barricas bordelesas, cuya capacidad estándar es de 225 litros. En estas barricas el vino ha de permanecer con continuos trasiegos, cuya periodicidad puede ser en el primer año de crianza no menos de 4, es decir, 3 veces al año, y que después se van dilatando hasta quedar resumidas en un par de veces al año. Este proceso no sería del todo el final de esa terminación idónea del vino, que ha de verse complementado con el tiempo de permanencia en botella, pues es en esta donde el vino redondea, homogeniza, conjuga en una palabra, armoniza los aromas que ha recibido de la madera con sus propios aromas y esencias. El frontón es el deporte preferido de las gentes de Ezcaray. Los muchos aficionados a este deporte se han dado cita para presenciar un partido de competición oficial, y en el Polideportivo Municipal les dejamos hasta una nueva visita a esta privilegiada comarca riojana.